Hola gente, ¿cómo les va? Yo soy Sol y soy ingresante a la carrera de medicina en la universidad. En un nuevo video les pido mil disculpas, les pido perdón por no haber subido más videos en estas semanas. Lo que pasa es que estoy preparando EduMed, que como saben es la última materia del ingreso y estoy súper caótica con todas las cosas que tengo que presentar y todas las cosas que presentar no, con todas las cosas que tengo que estudiar, que es un montón. Acá pueden ver algunas de las cosas, acá también, de todas las cosas que estoy preparando. No se asusten, después cuando hagamos videos hablando sobre EduMed les puedo explicar cuáles fueron mis métodos de estudio y mis técnicas. Todavía tengo que aprobarlo, así que no les quiero comentar mucho al respecto. Pero nada, estuve viendo en los comentarios que me estuvieron preguntando por las primeras 3 materias y cómo me estuve organizando yo para presentar, tipo para rendirlas. Así que les voy a presentar a la protagonista de todo estos preparativos para esa materia. Mi carpeta. Miren lo que es. No se asusten. No es todo esto lo que hay que estudiar. O sea, yo porque me imprimía literalmente todo lo que hacía, me lo imprimía, todo lo que tenía en la computadora, PowerPoints, material, actividades para hacer, todo me lo imprimía y lo metía en esta carpeta porque era yo y mi emoción, o sea, era la emoción que tenía de la facultad y yo, tipo, éramos un mundo aparte. Todo sumado a que yo estaba haciendo el ingreso junto con el colegio, así que era como muy caótico todo. Entonces yo quería tener todo bajo control, así que me imprimía todo para no olvidarme de nada ni dejar pasar nada por alto. Pero en definitiva, lo importante es el libro. Así que déjenme buscar el libro, que me olvidé sacarlo. En este estado estaba mi libro en este momento. O sea, si lo giramos pueden ver que esto está roto. Bueno, está pegado ahora, pues yo lo pegué, pero está roto. Y como ven tiene 58 millones de etiquetas. La realidad es que las etiquetas están puestas por clases, pero la verdad es que hubiese sido mejor que las hiciera por, tipo que las dividiera por capítulos y no por clases. Eso hubiese sido más cómodo, pero bueno, lo hice así. Eso por el lado, por el costadito. Y acá arriba tengo cosas importantes como cuadros o cosas específicas que yo tenía que ir a buscar dentro de cada capítulo. Por ejemplo, no sé si se llega a ver, pero acá hay algunos enunciados que dicen verbos, textos, conectores. Eso es más que nada para lo que es seminario. Así que vamos a dividir este video en 3 partes. En una parte vamos a explicar filosofía, después seminario y después biociencias. La primera materia que cursé yo fue filosofía. Imagínense que yo estaba súper entusiasmada con empezar la carrera, la universidad, ser universitario y todo eso. Entonces como que tenía mucha emoción y organicé todo, pero perfecto, tipo llevaba todo al día. Entonces lo que hice fue clasificar mis resaltadores. Los clasifiqué una color para cada cosa y es algo que a día de hoy lo sigo manteniendo, tipo lo sigo haciendo con la materia que estoy cursando ahora. Y nada, eso es una técnica que a mí la verdad me funcionó. O sea, está muy bueno el hecho de resaltarse los colores. Y ahora les voy a mostrar para que vean que funciona. Porque a mí, mi familia, cuando me vio que hice eso, me decían, no, Sol, ¿cómo vas a hacer otra cosa más para estudiar? O sea, los colores, tenés que pensar qué color era para cada cosa. Les puedo asegurar que a medida que lo empiezan a usar, es como que, como ustedes eligen los colores, ya empiezan a identificar con qué color querían hacer cada cosa. Entonces, como que yo al principio los etiqueté, les puse, de hecho creo que tengo todavía algunos que están etiquetados, pero la verdad es que hoy ya me los aprendí los colores. De hecho, si abro así una página al azar, ahora, por ejemplo, esta. Como ven, no, esto no quiere decir que solamente estudié lo que está subrayado, sino que esto sería lo más importante, pero clasificado para encontrar las cosas más rápido. Todo lo que está en color naranja son definiciones. Todo lo que está en color verde son nombres de filósofos. Todo lo que está en amarillo, creo que acá sí, en amarillo, porque ahora lo cambié el color amarillo, porque claramente ya no estoy más con filosofía, pero el color amarillo lo usaba para los años o para palabras desconocidas. El violeta era para cosas muy importantes, el rosa es para frases de filósofos, el fucsia, digamos, ¿no? El rosa más clarito era para frases en general, el turquesa era para conceptos. Son colores que yo sigo usando para lo mismo. La verdad es que me funcionaba un montón. Más que nada para encontrar y ubicar los filósofos y ubicar a las frases de los filósofos, que son cosas puntuales e importantes que hay que saber para la materia en sí. Después lo que hacía era tratar de estar al día con las cosas que tenía que hacer y con las clases. O sea, si esta clase íbamos a ver tal tema y de tal parágrafo a tal parágrafo, es decir, de tal subtítulo a tal subtítulo del libro, me lo leía todo 2 veces. O sea, lo leí una vez y después lo subrayaba.
Y con eso era suficiente para entender la clase. Pero eso es muy importante leer antes de la clase porque si no, no se entiende nada. Y respondí a las guías que están al final de cada módulo. Acá, ¿ven? Que dice guía de preguntas. Bueno, yo me las tipeaba todas a mano, no es que las copiaba y las pegaba, sino que las tipeaba para que me quedaran. Las tipeaba en la compu y después las resolvía en la compu y después me las imprimía. Eso es algo que cambié ahora, pero bueno, después eso se los contaré en otro video. Pero igualmente me funcionaba. Entonces yo tenía todas las guías resueltas. No las bajé de internet, no se las pedí a nadie. Las hice yo con mis palabras y con lo que yo iba entendiendo de lo que estaba haciendo en esa materia. Otra cosa importante era parte de la lectura de textos, los textos complementarios que están al final de cada módulo. Esos textos no es que los toman particularmente, o sea, hay algunos muy puntuales que sí los toman, pero esos sí están buenos leerlos para entender lo que te está tratando de explicar ese módulo. O sea, no tanto para profundizar en más conceptos porque no es que te agrega cosas nuevas, sino que te ayuda a integrar todo lo que aprendiste en ese módulo. De todos modos, hay algunos muy particulares, ahora no me acuerdo bien cuáles, después si los encuentro se los anoto acá. No me acuerdo bien cuáles, pero te toman cosas puntuales. Creo que había uno de Platón. Ahí lo encontré. Es el libro, el texto Esencia y Apariencia, que es un fragmento del libro República de Platón. Si mal no recuerdo, está en el módulo 2. Ese texto no es que te suma información aparte de la que viste en el módulo, sino que te ayuda para integrar y entender el concepto de esencia del que tanto se habla en ese capítulo. Bueno, vamos a pasar a mis tips de estudio para no hacerlo tan largo. Cuando preparé esta materia, estoy mirando para allá porque estoy buscando el resumen. Cuando terminé esta materia me puse a resumir todo, de principio a final, teniendo en cuenta que, teniendo por un lado el libro, que ya estaba todo leído y resumido, por otro lado los videos, por otro lado las guías, que las tenía todas hechas, los videos, ojo, ahí está, ahí me quería detener. Los videos del miel están muy buenos. Algunos son aburridos, tienen que ponerlos a una velocidad un poquito más rápida, pero están muy buenos. A ver, si tratan de sacarle provecho, están muy buenos. Entonces yo tenía los apuntes del video, los apuntes de la clase. Por eso tantas hojas, ¿ven? Los apuntes del video, los apuntes de la clase, el libro subrayado, las preguntas resueltas, los videos ahí para ver de vuelta. Es como que tenía toda esa información. Entonces me puse a resumir todo. Y acá les voy a mostrar, este es mi resumen del módulo 1. Como ven, los colores que usé son todos los mismos colores que estaba usando en el libro. Así podía seguir incorporando los nombres. Son un montón de pensadores, chicos. Así pude incorporar todo. ¿Y qué me pasó? Hice esto con todos los módulos. Yo re feliz, contenta, dije listo, ya está, me sé todo. Quise hacer modelos de examen. No podía responder nada. Eran muy pocas las cosas y me trababa. Y me frustré mucho, pero mucho me frustré. Entonces tuve que implementar una técnica nueva. Me creé hojas de ruta. Bueno, así las llamé yo. Me limité a en 2 hojas nada más escribirme las cosas importantes de cada módulo. Y literalmente lo cumplí a rajatabla. Tengo 2 hojas para cada módulo y son 5. Y acá lo que me escribía no eran cosas desarrolladas, sino más bien palabras, conceptos, cosas que yo las agarraba hacia al azar y decía, bueno, esto, y lo empecé a explicar y hablar y hablar y hablar, y así torturé a todo el mundo, torturé a toda mi familia y a mi perro, explicándoles estas cosas. Y esto me sirvió un montón, esto tener todo así me sirvió un montón porque eran todas palabras sueltas. Igualmente, vamos a hacer una cosa. Estos resúmenes yo los voy a escanear y se los voy a dejar todos guardaditos en un drive en la cajita de descripción, así los pueden ver cuando ustedes quieran. Yo sé que los resúmenes funcionan y sirven cuando los hace uno. ¿Por qué? Porque los resúmenes solo sirven si uno leyó, si uno trabajó y le metió ganas al tema. Tal vez mis resúmenes sean difíciles de entender porque los escribí yo, pero tal vez les sirven para ver los temas importantes, para compararlos con lo que están trabajando ustedes y ver si se olvidaron de poner algo tal vez, y dijeron, no, esto no era importante y por ahí sí era importante. Entonces, les puede llegar a servir para eso, así que se les voy a compartir todo de todos los módulos. Esas fueron mis técnicas para aprobar filosofía. Literalmente otra cosa no hice. Así que nada, vamos a pasar a seminario. En seminario me pasó lo siguiente. A mí las clases de seminario se me interpusieron mientras estaba preparando la materia filosofía, o sea, mientras estaba preparándome para rendir filo.
Entonces se me complicaron los tiempos porque estaba con la facultad para rendir filosofía. Tenía que cursar seminario y tenía que hacer las cosas del colegio porque estaba en una época del año muy caótica y más después de la pandemia, tenía que hacer muchos trabajos finales, estaba hasta acá. Entonces se me complicó un poquito y me atrasé, pero apenas terminé de rendir filosofía me puse al día. Y ponerme al día significa hacerme todas las clases, y todas las clases significa hacer todas las fichas que están en miel. Hay jueguitos revoludos que son crucigramas, preguntas y respuestas, cuestionarios de Google, háganlos. Es la manera que tuve yo para aprenderme la teoría. Que igualmente la teoría no te la toman. O sea, te la toman aplicada al informe que tienen que hacer, pero en sí la teoría suelta no te la toman. Mi técnica para estudiar la teoría fue hacerme fichas, que también se las voy a escanear y se las voy a dejar en el drive. Fichas de todo. Esa fue mi técnica para aprenderme la teoría, que igualmente fue medio al pedo, porque no me la tomaron. O sea, sí me tomaron, pero aplicada al informe. Por eso sepan que lo más importante es el informe. Y por eso me voy a detener en estas dos fichas que también se las voy a escanear, pero primero se las quiero explicar. Y para explicar esta ficha voy a basarme primero en un tip. Que no es un tip, sino ya es una obligación. Esto lo tienen que, déjenselo grabado acá y háganlo. Lean todos los textos que están en el libro. ¿Por qué? No porque vayan a servirles para entender la complejidad del informe que tienen que hacer en el examen, porque para eso nada más les sirve buscar exámenes anteriores y hacer modelos de examen. Ni siquiera los que están en el libro, sino buscar modelos de examen, que se filtran por todas partes. Si mal no recuerdo, tengo un archivo lleno de... no tengo un archivo. Esa es la de filosofía, que también se los voy a dejar en la cajita. Pero de seminario tengo algunos que tengo impresos, se los escaneo y también se los pongo en la cajita, y en el drive. Eso les va a servir para aprender lo que es el informe y su estructura, que son muy importante también, y ahora me voy a detener en eso. Pero lean los textos del libro. ¿Por qué? Hay una parte de la estructura del informe donde tienen que comparar, tienen que hablar de la ideología del autor, del informe que les tocó hacer, y tienen que comparar con otros autores. ¿Y con qué autores lo van a comparar si no leyeron los textos que están en el libro? Bueno, tienen que leer los textos y aprenderse los autores y qué es lo que apuntan y cuáles son sus ideologías. Por eso, para las ideologías de los autores, yo lo que me hice fue esta ficha. Si no, es esta. No es esta ficha. Esta ficha. Como ven, no sé si acá se ve bien, pero después la van a ver en el drive. Yo lo que hice fue separarme. ¿Por qué? Porque van a ver cuando lean que todos los textos que están en el libro apuntan a lo mismo. Medios de comunicación, estereotipos, rol de la mujer, infodemia, pandemia. Otra cosa no apuntan. Entonces yo lo que hice fue dividirme según los temas, qué autores trataban esos temas y cómo se llaman sus artículos. ¿Por qué? Para estudiármelos así y tenerlo más rápido, de acordarme. No sé, Vega Montiel trataba sobre la violencia de género, listo, ya está. Y yo ya me acuerdo de qué trataba el texto, ¿entienden? Entonces eso me servía para, en el caso de poder compararlo con Vega Montiel, el informe del examen, yo ya tenía un autor. Entonces ahí ya tienen un problema menos, tienen otro tema resuelto. Igual ahora les voy a leer acá, les voy a nombrar autores de los que están en el libro que son importantes, así como muy puntuales, que sí o sí sépanlos, hagan el informe de esos autores. Pereira, Vega Montiel, Gentile, Van Dijk, léanlo, ese está bastante desarrollado, igual que el de Gentile. No, el de Vega Montiel, perdón. Ramonet. O sea, hasta ahí esos son como que los más importantes del libro. Igualmente sepan de todos y leanlos todos, pero esos como que integran más que nada la mayoría de los temas. Y por último, en seminario, sépanse la estructura del informe, pero rajatabla. Y la única manera de aprendérsela no es diciendo, bibliografía, introducción. No. Olvídense de aprendérselo así. Sepan hacer cada cosa. Y eso, la única manera que tienen es hacer muchos informes. Yo les voy a mostrar. Estos son algunos de mis informes. Acá estos, por ejemplo, es un modelo de examen que se los voy a escanear. ¿Ven? Todos estos son mis modelos de examen hechos con todos los informes que yo. Voy a agarrar uno al azar. Miren, les voy a mostrar lo que yo hacía. Agarraba el texto, lo leía. Ahí está el título del texto. Lo que hacía era poner el tema del que trataba, la cuestión, muy importante la cuestión, cuál era la hipótesis, es decir,
Hipótesis, ¿qué es la hipótesis? La hipótesis es la respuesta a esa cuestión. La cuestión es el detonante, es lo que se está preguntando el autor para desarrollar su artículo. Nuevamente, después. No sé. Por ejemplo, este es de un modelo de examen, este informe es de un modelo de examen que se llamaba Estupidez viral, las redes que atontan. El tema era las redes atontan y no son inofensivas. Ese era el tema. La cuestión es cómo afectan las redes sociales a la humanidad. Es decir, el artículo de Antonio Fernández Vicente, que es el autor de este artículo, ¿qué se preguntó para escribir este artículo? Bueno, él se preguntó, ¿cómo afectan las redes sociales a la humanidad? Bueno, lo que desarrolla, dentro de lo que desarrolla va a estar su hipótesis. Eso. Otra de las cosas importantes, me escribía el año en que estaba escrito ese artículo. Es muy importante tener en cuenta el contexto histórico, el contexto social, el contexto en sí, en definitiva, el contexto en el que fue escrito ese artículo. Entonces yo me escribía, bueno, en el 2017, ¿qué pasó? Bueno, la utilización constante de las redes sociales empieza a consumir la vida de las personas. Por ejemplo, en esa parte pueden chamullar, más que nada si tiene que ver con temas actuales y si son años cercanos. Y me escribía más o menos qué pensaba yo que era la postura del autor. A ver, esto no van a tener tiempo de hacerlo en el examen, pero mientras están practicando los informes en sus casas, háganlo porque esto les sirve para practicar cómo identificar en el texto cada cosa importante y así poder escribir el informe. Lo que me lleva a la estructura del informe. Esto me lo compartió una compañera. Hay millones de estos en internet. Hay millones de estos por los grupos. Se los escaneo también. Pero hay un montón. Este está hecho en base es un informe de lectura descriptivo de Sandra Russo, Mujeres asesinadas, que es uno de los textos que se presentan en el primer módulo de seminario del libro. Y acá básicamente les muestra todo, cómo se hace la referencia bibliográfica, que eso es muy importante. Sepan cómo se hacen las referencias bibliográficas, dónde va un punto, dónde va una coma, dónde va un punto y coma, qué se escribe primero, qué se escribe después, cómo se escribe el año, cómo se escribe la fecha. Sépanlo. Y todas las partes del informe. Aparte de esto, yo me hice esta fichita. En esta ficha está cada parte del informe. De los dos lados también se las voy a escanear, quédense tranquilos. Y frases que se pueden usar para completar después con la información del texto. Es decir, si ustedes aprenden las frases que pueden utilizar para cada parte de la estructura del informe, es suficiente, porque después solamente lo que les resta es identificar en el artículo que les presenten, en el texto que les presenten, en el TF que les presenten, la información que necesitan para poder completar esas frases. Y con eso ya tendrían liquidados seminario. Y ahora pasemos a mi materia favorita, pero favorita. Biociencias. La amé, chicos. ¿Pero por qué la amé? Biociencia no deja de ser biología y química de los chicos que estén haciendo el ingreso habiendo terminado el colegio o en la fecha o en la época escolar. Supongo que se deben acordar si es que aprendieron. De todos modos, se lo explican desde cero. Esto también es importante que lo sepan para los que están haciendo esto después de varios años de haber terminado el cole, o que tal vez no prestaron tanta atención en el cole. Quédense tranquilos que esto lo explican desde cero. Pero es la única materia en donde ustedes ya se empiezan a sentir cerca de lo que les gusta. No creo que hayan elegido medicina por nada. Supongo que la biología les gusta, la química también. Está ínfimamente relacionado, nosotros somos pura química. A mí me pasó. La cuarentena, es como que esto no tiene nada que ver, pero la cuarentena me consumió un poquito con el estudio. Y llegó un momento que estaba un poquito aburrida, a fines del 2020, yo estaba terminando quinto año en el colegio, y estaba un poco aburrida. Y yo tenía ganas, porque tenía de proyecto para trabajar mientras esté en la carrera, hacer el curso de extraccionista de sangre y plasma rico en plaquetas. Que eso lo podemos dejar para otro video, les voy a contar cómo fue mi experiencia, qué hice, qué traté, dónde estudié, qué estudiamos. Es fantástico, tal vez les interesa, se los puedo contar en otro video tipo story time. Pero bueno, estaba muy metida con eso y me empecé a empapar de las cosas que estaban relacionadas con la carrera, básicamente. Entonces me empecé a emocionar y ya no veía la hora de empezar la carrera, así que me busqué el libro de biociencias, me lo descargué y lo empecé a leer. Esto fue en diciembre del 2020 y yo cursé biociencias en noviembre del 2021, así que imagínense. Pero nada, me lo bajé, me lo puse a leer, lo resumí
Y cuando terminó el verano yo ya me había terminado de resumir todo, ya me había leído todo. Y estaba muy emocionada. Así que me anoté en unas clases particulares con Ceci, las clases de Ceci, o Doña Pregabalina. Acá les voy a dejar el Instagram. Seguramente la conocen, está por todo Instagram, todo el mundo habla de ella, de los que somos ingresantes a la UNLAM, o chicos que ya están en la carrera, que tomaron clases con ella. Es una genia, explica extremadamente bien. Eh, no es de libros, sino que les explica bien en detalle qué es lo que hay que hacer, cómo se los toman. Es una genia. Y además les da como un giro de tuerca donde ustedes entienden el por qué están estudiando esas cosas. Porque tal vez son como cosas sueltas que dicen, ay, esto, ¿por qué tengo que estudiar esto para la carrera? Y ella les da esa pizca de información que tal vez no necesitan para el examen porque no es algo que les vayan a tomar, pero que sí les va a hacer entender por qué lo tienen que estudiar, porque eso después lo van a ver en la carrera, lo van a entender, o sea, le van a dar un uso en la carrera, eso los va a motivar más. Pero bueno, les dejo el Instagram y cualquier duda o consulta que tengan le preguntan. Entonces me anoté al curso que estaba dando ella, era un curso de 1 mes y medio más o menos, dictando esa materia. Era para chicos, en su mayoría eran chicos que tenían que rendir el recuperatorio en julio del 2021. Y algunos éramos chicos que también estábamos medio ansiosos con esa materia y la queríamos ir preparando. Entonces, para cuando empecé a cursar filosofía, yo ya tenía liquidada biociencias. Así que imagínense, cuando cursé biociencias en la facu, ya tenía todo resumido, ya tenía todo subrayado, ya tenía todo. Entonces no le tuve que dedicar tanto tiempo, más que unirme a las clases, prestar atención, leer el libro de vuelta con el libro nuevo, porque yo me había bajado el del 2020, tenía que leer el del 2021 para ver qué onda, o sea, para ver si habían puesto alguna cosa nueva. Y los anexos, los malditos anexos, que los chicos que habían ingresado en la camada anterior no los tuvieron, pero nosotros sí. Los anexos es un anexo por módulo, es un PDF generalmente de 3-4 hojas, más que eso no tiene, en donde te agregan un poquitito, pero literalmente un poquitito más de información relacionada con ese módulo. Pero estudienlos, léanlos y estudienlos porque se los toman. El examen tiene 10 preguntas, son 11 módulos. Por lo general, tejidos, que es el último, no lo toman. Entonces, te toman una pregunta por módulo. Pero puede que te reemplacen un módulo por un anexo, como me pasó a mí, como le pasó a muchas personas. Entonces, estudienlos porque al menos un anexo les van a tomar. Mi manera de estudiar biociencias fue, bueno, haber tomado estas clases que, a ver, quiero que quede algo claro. No tienen por qué un año antes, como hice yo, empezar a leer, fue de ansiosa. No tienen por qué tomar clases particulares. ¿Les va a servir mucho si las toman? Sí. Pero eso no quiere decir que sea imposible hacerlo sin clases. Lo pueden hacer sin clases. Porque explican todo. Los videos del Miel también lo explican. O sea, lo pueden hacer. No necesariamente tienen que hacer lo que hice yo. Si le dedican el tiempo suficiente, lo van a lograr también. Presten atención a la letra chica. Que también, eso me olvidé decirles. Filosofía. Toman, esto como que lo voy a llevar para allá. Toman los pies de página. O sea, las notas al pie, léanlas, estudianlas. A veces son para entender lo que les explica ese módulo o alguna palabra o algo, pero otras veces amplían mucho la información y sirve un montón. Pero bueno, volvamos a biociencias. Básicamente eso. Muchas más cosas de biociencias no hay que hacer más que estar al día, leer, interpretar, integrar. Es eso. Y por último les voy a mostrar quién fue el encargado de que yo estudiara y me aprendiera todo de biociencias. Y de paso, mostrándoles algunas cosas, les voy a dar algunos tips para algunas cosas. Yo me resumí todo en un cuaderno. Cuaderno de hojas lisas, gente. Cuadernos de hojas lisas, literalmente. Bueno, sobraron muchas hojas que las voy a usar eventualmente para estudiar. Pero lisas, por favor. Bueno, vamos a ir módulo por módulo. Me voy a detener, tal vez esto sea un poquito largo. Pero voy a ir módulo por módulo para decirles qué es lo más importante. Del módulo 1, que se separa en dos partes, por un lado en todo lo que es, más que nada, supongan historia, por decirlo de algún modo, conceptos de salud, todo lo que es ambiente y salud, así se llama, y por el otro lado sistemas, todos los sistemas del cuerpo. De lo que es ambiente y salud, más que nada apréndanse las cosas como cuentitos, sepan bien los conceptos de salud para los determinados organismos,
como, o sea, organismos no de seres, sino me refiero a, por ejemplo, la OMS, la OPS, los años, sepas esas cosas. Pero más que nada el concepto textual como está en el libro. De sistemas, traten de explicarlo todo como un cuentito. Lo más fácil a mí me sirvió en base a dibujos. A ver, les voy a mostrar, por ejemplo, el corazón. Yo el corazón me lo aprendí con el dibujo. Era la única manera. E integrándolo con el respiratorio, con el sistema respiratorio, los pulmones, la hematosis. Bueno, hematosis me hice el dibujo de un alveolo con el capilar que pasa por ese alveolo. O un capilar, por ejemplo, está lleno de capilares, pero uno por lo menos, para entender cómo se traspasaba el dióxido de carbono y el oxígeno. No sé si son tan específicos, a mí por lo menos me preguntaron sobre la hematosis, pero vi exámenes que preguntaron sobre la circulación del corazón, por ejemplo. Si quieren alguna explicación sobre estos temas, déjenme en los comentarios, con gusto se los explico. Todo lo que es ciencias de la vida, ármense. Hay un cuadro que les toman en una de las guías, es así de cuadrita, en donde tienen que anotar los tipos de tipo los reinos, el tipo de célula que tienen esos reinos, si son uni o pluricelulares, su tipo de nutrición, su tipo de reproducción y ejemplos. Otra cosa de ciencias de la vida, más que las características de los seres vivos, no les van a tomar. De química orgánica e inorgánica, sépanse todos los tipos de uniones, conceptos de átomos, los enlaces, es muy importante, las fuerzas de Van der Waals, las reacciones químicas, eso es muy importante. Tienen buenas reacciones químicas, no tanto para el examen de biociencias, pero en EduMed es muy importante. Así que ya, si se lo aprenden desde ese momento, listo, ya tienen un tema más adentro de EduMed. Química orgánica, sépanse las biomoléculas, sus funciones. Estructura no tanto, eso lo van a ver más en EduMed, pero sí las funciones, cómo se unen. Las funciones, la estructura, sí, sépansela, la estructura no es lo más tomado, pero sépansela. De células, sépanse todo. Hay un video que yo encontré que está muy bueno para lo que es la célula. Les voy a dejar el link en la descripción. Dura creo que 40 minutos más o menos. Hay algunas palabras que están cambiadas, que están un poco distintas a lo que es el libro, pero si lo saben interpretar se van a dar cuenta a qué hace referencia, pero son 2 o 3 palabritas muy sueltas y lo explica muy bien, porque separa la célula en 3 partes. Te explica por un lado la membrana plasmática, por otro lado lo que es el citoplasma y por otro lado lo que es el núcleo y por qué está compuesto, los tipos de organelas, todo. Está muy bueno, mírenlo, a mí me sirvió para entender. Pero apréndanselo con los dibujitos y traten de mirar dibujitos de modelos de examen porque son horribles. Capítulo 5, metabolismo. De metabolismo en biociencias no les van a tomar todo lo que es glucólisis, ciclo de Krebs, no les van a tomar las enzimas ni los compuestos intervinientes, o sea, los intermediarios, no se los van a tomar. Lo que sí les puede llegar a tomar es el rendimiento energético de cada parte, las características de la vía. Sepan que la glucólisis es una vía oxidativa, por ejemplo, en dónde ocurre cada cosa, pero es más que nada eso, otra cosa no les van a tomar. Algo que quiero destacar, hay una parte del libro que habla de los factores que afectan la actividad enzimática, que es la concentración de sustrato, la temperatura, el pH y la presencia de inhibidores. Los 2 gráficos se ven, estos 2, a mí uno me lo tomaron y lo tenía que explicar. No sé si es algo muy común, pero por lo menos en mi examen lo tomaron. Lo que es transporte, sépanselo un montón. Sirve aprendérselo con dibujitos. Yo me dibujé todo. Acá ven que está la ósmosis. Bueno, acá difusión facilitada. La bomba sodio-potasio. Acá tenemos la mucosidad intestinal con un capilar mostrando cómo funciona la bomba sodio-potasio. Sépanselo todo. Biofísica, es muy importante biofísica del Nébola. Yo sé que es un capítulo que parece muy nada que ver, pero estudienlo. Más que nada, los tipos de fluidos. El fluido laminar,
y el fluido turbulento, las leyes de Newton, con ejemplos, sépanse las leyes de Newton, a mí me las tomaron con ejemplos. Las leyes no hace falta que se sepan las fórmulas, digamos. Los tipos de partículas de la radiación en lo que es radioactividad, sépanselo. Síntesis de proteínas, apréndaselo como un cuentito, literalmente como un cuentito. Reproducción, mitosis y meiosis. La verdad, les voy a escanear lo que es reproducción y se los voy a dejar en el drive también con mis dibujos. Pero presten atención a los dibujos que están en el libro porque realmente pueden confundir algunas partes. Presten mucha atención porque los gráficos que les pueden tomar, o sea, los dibujitos que les pueden tomar en el examen pueden ser muy confusos. Más que nada porque la meiosis 2 es muy parecida a la mitosis, entonces presten mucha atención a eso. Genética, es hermoso. Hagan muchos ejercicios de genética para poder entenderlo porque les van a tomar un ejercicio. Tejido por lo general no lo toman, léanlo, sépanlo, pero por lo general no lo toman. Igualmente sépanlo, pero no es algo a lo que le tengan que dar demasiada prioridad. Y nada, chicos, eso es todo. Los anexos, por favor, estudienlos. Y nada, eso es todo, todos mis tips, toda mi ayuda, todo lo que les puedo ofrecer en este momento. Les voy a dejar en la cajita un drive que voy a armar con todas las cosas que les dije que les iba a escanear. Si me olvido de algo, díganme en los comentarios, lo escaneo y lo subo. Y nada, espero haberlos ayudado. Si quieren saber otras cosas, voy a seguir haciendo videos de mi experiencia, de lo que fue el día que rendí cada examen, de DUMED próximamente, Storytime, no sé, lo que quieran. Pídanme lo que quieran, yo se los explico. Así que nada, nos vemos en un próximo video.